Bueno, continúo entonces con nuestro siguiente panelista. Mi maestro, una persona a quien le debo mucho de lo que he podido avanzar en mi vida, que es el profesor Gregorio Mesa Cuadros. Gregorio es doctor en Derecho, magíster en Filosofía del Derecho y abogado, en este caso de la Universidad Nacional. Es profesor titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional e investigador senior de Colosciencia. Es profesor del doctorado, de la maestría, de la especialización en las universidades Javeriana y Rosario Tadeo del Norte, en la UNAP, en la Tecnológica. Es profesor invitado de varias universidades, tanto nacionales como extranjeras. El profesor Gregorio ha sido investigador y cuenta con muchísimos textos muy interesantes, desde su gestión como director del Grupo de Investigaciones en Derechos Colectivos y Ambientales CIDCA, dedicado a esta temática de formar desde una visión que no solamente tiene en cuenta los derechos ambientales, sino también otras temáticas fundamentales como la justicia indígena, las licencias ambientales, los pasivos ambientales, la consulta previa, etcétera, etcétera. Ha sido asesor de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes, raizales, de comunidades campesinas y urbanas en procesos de etnodesarrollo, justicia propia, problemáticas relacionadas con el territorio y el ordenamiento territorial, consulta previa y etcétera. Y quiero decir, y lo digo porque estoy muy agradecida, muchas de las enseñanzas del profesor han enriquecido mi vida académica y mi vida personal. Hoy no solamente es mi maestro, sino que es mi amigo. Profesor Gregorio, bienvenido a este panel. Estoy muy feliz de que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, Gloria Amparo. Es un honor estar en este desayunatorio, ya casi almuerzatorio. En primer lugar, un saludo y a todas las personas que están conectadas. Este realmente es un saludo para que No se escucha, profesor. No lo escuchamos. Gregorio, ¿nos escuchas? Aló. Tenemos dificultades para escuchar al profesor Gregorio. Estamos mirando cómo las resolvemos.
quería indicar o recordar de nuevo como dos ideas iniciales. No sé si se alcanzó a escuchar mi primera parte de la introducción. No, profesor, no se alcanzó a escuchar, pero pues si quiere podemos repetirla. Listo, muy bien. Quería decir que previamente a mi presentación, un saludo a todas las personas que están confinadas, en particular aquellos que tienen mayor debilidad para poder expresar su voz. En segundo lugar, agradecer a HITCA, quienes los integrantes de HITCA desde hace 15 años me vienen acompañando en esta tarea de tratar de decir algo sensato en el mundo del derecho, en particular en el derecho que yo considero que es el derecho ambiental. Pero además quería indicar que no se requería ni se requiere ser mago, y ojalá lo fuera, para poder saber qué se puede venir con ocasión de la pandemia. Y por supuesto que creo que la academia tiene el deber y la obligación de tratar de decir cosas sensatas y razonables con ocasión de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de lo que puede venir. Por lo tanto, creo que si hemos investigado de manera distinta, como usualmente la teoría liberal del derecho positivo propone, seguramente tenemos algunas razones y argumentos sensatos y razonables para saber qué no deberíamos hacer y qué deberíamos hacer hacia el futuro en materia ambiental. Este primer elemento me lleva a indicar que sí, la historia ambiental del mundo y la historia del derecho ambiental han sido contadas tan separada, tan sectorialmente y sobre todo tan reduccionista, desde una visión muy reduccionista, creo que entonces se requiere contar la historia ambiental del mundo en perspectiva amplia, compleja, integral y sistémica, y lo mismo la perspectiva del derecho ambiental, porque creo que se habla mucho de derecho medioambiental, incluso muchos hablan de derecho ecológico y a veces no tienen ni idea de qué están hablando. Por lo tanto, propongo justamente, que es mi ejercicio, proponer dos ideas claves de razonamiento. La primera es que es necesario precisar conceptualmente de qué estamos hablando para poder entender el presente, el pasado y avisorar algo hacia el futuro. Y segundo, fundamentar adecuadamente para lograr entender qué está mal y qué deberíamos hacer desde el derecho ambiental. Para hacerlo, y en la tercera diapositiva, bueno, en la segunda diapositiva hay una serie de obras que hemos trabajado en HITCA, incluyendo mi tesis doctoral, donde ustedes podrán encontrar una serie de elementos que son la síntesis de lo que yo voy a tratar de expresar en el día de hoy. La siguiente diapositiva me gusta mucho presentarla porque tiene que ver con la idea de conciencia, pero la conciencia, cuando faltan los elementos sustantivos para la satisfacción de necesidades básicas, seguramente no dice mucho, y ustedes verán saliendo a muchos seres humanos a lo largo y ancho de los países del mundo, ya sea del norte global o del sur global, saliendo a conseguir el alimento porque las condiciones materiales de existencia del Estado liberal de derecho no se lo han brindado. La siguiente, la número 4, uno de los autores más maravillosos nos indicó desde la literatura que estando, digamos, como lo ha hecho el derecho en los últimos 5 siglos, la idea de la apropiación privada de la naturaleza generalizada, Saramago nos precisó muy bien esa idea de cómo, ya que estamos en términos de privatizar la naturaleza, ¿por qué no privatizamos todo lo demás? Chévere que ustedes puedan darle un ejercicio a esa idea de en qué es lo que se está privatizando. La siguiente, por favor, Álvaro, me ayudas con ello, Gloria Amparo, a pasar las diapositivas. El tercer epígrafe es que creo que estamos en la más grande expresión del darwinismo social con ocasión de la pandemia. Pero el darwinismo social existe, me gustó mucho y en esto celebro la ponencia de Sandra, ayuda a comprender de manera fundamental lo que está pasando en el mundo. Ella citó a Darwin, yo voy a citar a los que actúan en contra de los postulados positivos de Darwin, en últimas la proposición de Hayek, uno de los padres de la teoría neoliberal del derecho, es decir, del antiderecho o del torcido, como digo yo, y es que Darwin dijo ya en el año 45 que beneficiaría al conjunto del género humano que los seres con mayor capacidad productiva fueran atendidos con preferencia, dejándose de lado a los ancianos e incurables. El presidente Trump, el presidente Bolsonaro y en alguna parte el presidente Duque están haciendo lo mismo hoy, 2020. Adelante. En el siguiente epígrafe quiero indicar la idea de cómo la pandemia puede ser seguramente una especie de nueva guerra.
Macron lo dijo en su momento hace unas semanas, pero quiero destacar el tema de la pandemia como nueva guerra, es la idea de por qué no hacer justicia a la parte contraria, y aquí pongo la parte contraria, son los débiles a lo largo y ancho del mundo, que incluye los ecosistemas y a otros elementos de la naturaleza más allá de lo humano. Y me gusta mucho también citar a McNeely cuando dijo que si la guerra es mala para la biodiversidad, en la paz deberíamos preocuparnos, porque seguramente si no nos preparamos para la paz, seguramente eso va a ser más difícil. En este ejercicio propongo el siguiente epígrafe, recordar las 5 preguntas democráticas del parlamentario Tony Benn, quien nos habló de cómo enfrentar en este momento que estamos viviendo una especie de dictadura democrática, como la llamarían algunos. La emergencia social, económica y ecológica, como se llama en Colombia, puede estar poniendo en peligro los derechos en general, pero especialmente afectando a los más débiles, que son la mayoría en Colombia y en el mundo. Y por supuesto, esta idea de poderle hacer pregunta a aquellos dictadorzuelos del orden de Murdoch, Stalin, Hitler y todos los demás que ustedes quieran ponerles, ¿qué poder tienes? ¿Dónde lo obtuviste? ¿En interés de quién lo ejerces? ¿De quién eres responsable? ¿Y cómo podemos deshacernos de ti? Y la cita del refugiado, Colombia es uno de los países que tiene una de las tragedias más grandes, primero desplazamiento forzado interno y después de recepción de migrantes forzados venezolanos. La forma en que un gobierno trata a los refugiados es muy instructiva, porque muestra cómo nos tratarían al resto de nosotros si pensaran que podrían salirse con la suya. En el epígrafe 6 solamente quiero mostrar la idea de síntesis de la huella hídrica, de cuánta agua y cuánta energía y cuánto alimento, seguramente ese es el concepto grande de huella ambiental, uno de cuyos componentes es la huella hídrica, para producir un alimento en particular que alimenta a unos pocos seres humanos, usualmente la proteína animal, que tiene que ver con una de las principales expresiones de los problemas de hambre en el mundo, asociados ahora a la pandemia, porque hoy algunos estamos comiendo en nuestras casas, pero millones de seres humanos no, antes de la pandemia, y ahora con la pandemia, por supuesto, son muchos más. Habría que mirar las cifras de Naciones Unidas. Mi presentación va a ser muy sencilla, la he agrupado en 2 grandes partes, pero quiero iniciar con una pequeña introducción que la he denominado excepcionalidad en la emergencia y profundización por desatención recurrente a una perspectiva integral de derechos. La segunda dimensión es ya el desarrollo en sí mismo que quiero trabajar, y es la idea del contexto ambiental, es decir, cómo no estamos en salud ambiental, sino estamos en enfermedad ambiental, y por lo tanto la búsqueda de la salud ambiental sería la tarea que nos corresponde a nosotros, quienes movemos en la academia en el mundo jurídico ambiental en estricto sentido. Insisto, no en el mundo medioambiental, como la mayoría de los teóricos que creen decir el derecho lo definen en una perspectiva negativa. Lo segundo es qué se está haciendo para indicar que es la negación de los derechos ambientales, y mi propuesta no es nada nuevo, ya lo he dicho desde hace más o menos unos 26 años, la primera vez que tuve la oportunidad en el año 95 de dar una clase en la maestría en gestión ambiental de la Javeriana, y en el año 97 el primer curso de Derecho Ambiental que ofrecía la Universidad Nacional de Colombia. Esos elementos ya los indiqué, solo quiero reiterarlos, obviamente están mucho más complementados, fundamentados y desarrollados, y es la idea de estándar de derechos en procesos excepcionales, que realmente no son excepcionales, sino que es la forma en que lo que supuestamente nos dicen que es normalidad es la excepcionalidad. Y unas conclusiones con una bibliografía básica. En la introducción quiero hacerlo desde dos diapositivas. Una primera, la necesidad de precisiones conceptuales. Ustedes habrán escuchado todos los conceptos que están ahí diversos en esa diapositiva, desde qué es el COVID-19, de qué es la pandemia, qué es el Estado de Derecho, qué es el estado de excepción, el estado de emergencia. Lo que quiero significar es que todo eso que está ahí, muchos dicen asuntos sobre eso, pero el deber de los académicos y las académicas serias es precisar eso, en el sentido de saber de quién viene esa idea, quién dice qué, cómo lo dice, por qué lo dice de esa manera, y por supuesto a quién termina afectando. En última, siguiendo el test democrático de Tony Benn, es
usted a quién representa, usted a quién defiende. Y en el caso de la pandemia, ustedes han sabido, la mayoría de las normas que ha expedido el gobierno nacional en el periodo de emergencia está asociado a la disminución del estándar de derechos, todos los derechos, no solamente los civiles y políticos, ni los económicos, sociales, económicos y culturales de ESCA, sino esencialmente los derechos colectivos y ambientales, y ya explicaré eso. La segunda diapositiva de la introducción tiene que ver con la excepcionalidad antiambiental. En mi perspectiva es que los derechos y su protección en tiempos de supuesta normalidad siempre han sido la excepción, ya que las inequidades y las desigualdades son las que agencian lo que algunos denominan el derecho, que para mí no es el derecho, sino el torcido. La primera distinción conceptual es saber qué es derecho. El profesor Besa cree en profundidad en el derecho, pero considero que lo que funciona en Colombia y en el mundo es el torcido, y eso es distinto. Segundo, creo que la profundización por desatención recurrente en tiempos excepcionales, obviamente, los más vulnerables se ven más afectados y por lo tanto habría que pensar cómo ayudar, cómo promover la dignidad en tiempos de pandemia, porque justamente estas excepcionalidades someten a las vidas, cuerpos, salud de pueblos y comunidades marginados y disminuidos en sus derechos, y los hace más vulnerables a estos periodos de pandemia. Pasemos ya al centro de la discusión, y es la idea del contexto ambiental como el primer elemento. Y de nuevo invito a la precisión conceptual porque todavía no está suficientemente claro, pero propongo que leamos a nuestro más grande maestro en temas ambientales, el maestro Augusto Ángel Maya, entender qué es el ambiente. Porque creo que mucha gente habla del ambiente reduciéndolo a los ecosistemas, o mucha gente habla, incluyendo los académicos y académicas, de lo ambiental por fuera de lo social. Incluso se consideran ecocentristas o ecologistas, pero defendiendo solamente unos ecosistemas, o defienden lo social, y ahí sí cabría el concepto negativo del antropocentrismo, pero me preocupa la confusión incluso entre androcentrismo y antropocentrismo. El profesor Mesa es androcentrista, yo defiendo al ser humano porque me parece darwinismo social considerar que hay que sacar seres humanos de la naturaleza por el hecho de que sean pobres. En el caso colombiano, promovemos que se monte un hotel 7 estrellas en un parque nacional, pero no decimos nada cuando van a sacar a los campesinos, a los indígenas, a los afros o a los habitantes pobres de los ecosistemas. Por lo tanto, para mí el contexto ambiental es la idea de promover la salud ambiental en estricto sentido, es decir, la salud ecosistémica y social que resuelva un conflicto ambiental como la pandemia. Para mí la pandemia no es más que un conflicto ambiental, es el resultado de algo. ¿Y es el resultado de qué? Pues obviamente de la erosión sistemática de la diversidad biológica y de la trama de la vida, con ocasión de unas formas concretas de visión del mundo, en particular la última gran forma de visión del mundo que yo denomino capitaloceno. Algunos teóricos han dicho desde los años 90 que estamos en el periodo del antropoceno. Ese concepto desde el punto de vista jurídico ambiental me parece perverso porque echa la culpa, la responsabilidad a todos los seres humanos y olvida que no todos los seres humanos tenemos la misma responsabilidad con el ambiente. Quienes hemos estudiado derecho ambiental conocemos un principio que se llama el principio de responsabilidad ambiental, una de cuyas acepciones es la responsabilidad en materia ambiental es compartida pero diferenciada. Y a mí me parece que el concepto de antropoceno generaliza a todos los humanos de todos los lugares como los responsables, y eso no es cierto. Estamos viviendo en la era del capitaloceno, es decir, un escenario, una era en la cual el capital define lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por lo tanto, esa primera precisión conceptual es importantísima porque si no, no pondríamos el énfasis en el lugar que está. Y no es gratuito como hace una semana y media los empresarios de Colombia y que agencian desde empresas transnacionales le solicitan al gobierno de Colombia que reduzca el estándar, por un lado ambiental, con la licencia ambiental, ojalá se elimine esa licencia ambiental, piensan ellos, o se reduzcan los estándares que se exigen. Y lo mismo pasa con la consulta previa y todo lo demás. El Ministerio del Interior está agenciando reduccionismos del derecho de consulta previa y chévere poder hablar después de ello. Por lo tanto, la primera idea es, hay un contexto ecosistémico asociado a la destrucción de la diversidad biológica y a la mercantilización generalizada de la naturaleza con minúscula, es decir,
los ecosistemas, porque yo llamo naturaleza con mayúscula la naturaleza toda, que incluye los seres humanos. Y el segundo contexto, pues es el contexto social. Por eso a veces me preocupa cuando escucho hablar del contexto socioambiental, es decir, como si los seres humanos no estuviéramos viviendo en el ambiente, o algunos que dicen contexto socioecológico, como si la ecología no fuera una disciplina como el derecho o la antropología o la economía, y entonces habría que ponerle el nombre que corresponde. Para mí es el contexto ambiental compuesto de dos grandes subsistemas, los ecosistemas y las culturas, los seres humanos que habitamos los ecosistemas. Y en el contexto social tiene que ver justamente con la idea de privatización de los derechos convertidos en servicios sociales y en el último tiempo servicios privados por apropiación generalizada del mundo y de la vida. Obviamente a favor de unos pocos agentes que gobiernan el mundo, tanto formal como materialmente, formal es decir, jurídicamente lo hacen porque lo han logrado poner en el escenario jurídico y por supuesto han eliminado paulatinamente esa idea de lo común, lo público, lo colectivo, lo diverso, el derecho, a favor de esos intereses privados de unos pocos y contra la idea de equidad, solidaridad, dignidad, responsabilidad desde la visión privatista del mundo. En el segundo elemento, el contexto jurídico es clave, es decir, yo soy doctor en Derecho con una maestría en Filosofía del Derecho y soy abogado de formación pregradual. Si no digo el derecho de manera distinta, creo que estaríamos revolviéndonos cuatro define lo que hay, a pesar de que en el sistema interamericano y global existan derechos, estos no se cumplen o se protegen efectivamente para unos seres, es decir, son privilegios y no derechos. Por lo tanto, yo creo y me gustó Ay. Se fue el volumen del profesor Gregorio. A ver si lo retomamos. Me dicen que es un problema, una falla de internet. Sí, ya estamos tratando de comunicarnos con él. que derechos y los privilegios son el antónimo de los derechos, favorecen a unos pocos y justamente hay que establecer la distinción entre ineficacia de las normas para la gran mayoría de la población del mundo y eficacia de las normas y determinado tipo de normas para determinados poquitos seres humanos con privilegios. Pero por supuesto, seres humanos como los campesinos, los pueblos, sociedades tradicionales, los habitantes urbanos marginados, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, las personas en alguna situación de discapacidad y los pobres en general, y en particular los servidores de la salud en las últimas semanas, no pueden o no tienen la capacidad de acceder a los derechos en situaciones de emergencia y pandemia porque los poderosos abusan y siguen incrementando sus privilegios. ¿Y qué se está haciendo? Yo creo que podríamos enunciar 3 o 4 elementos significativos de manera muy rápida. El primero es la persistencia de visiones sectoriales y parciales del mundo de la vida y los derechos. Ese es un primer elemento que impide la protección material de los derechos. Un segundo elemento es la erosión del estándar de derechos y pandemia en situaciones excepcionales, desconociendo los estándares que ya dijeron los estados de manera razonable, no porque los poderosos lo quieran, sino porque, como nos enseñó Ferrajoli,
los derechos son la ley del más débil contra la ley del más fuerte que regía y regiría en su ausencia. Entonces son los débiles peleando los derechos quienes han logrado un mínimo de estándar ambiental a nivel nacional, internacional, regional o local, incluso global. Y entonces, por ejemplo, la resolución 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las directrices de la ACNUD para la protección de los derechos en situaciones de pandemia, pues son muy interesantes, hay que defenderlas, hay que pelear por ellas, pero muy poco se cumplen, especialmente porque el poder fáctico impide eso. Y tercero, pues la idea de cómo la normatividad nacional, la colombiana, en excepcionalidad, es inconstitucional. Y por supuesto, el Congreso de la República no está para que haga el control político y la Corte Constitucional se va a tardar hasta el último día para poder decir si es constitucional o no esa norma. Y en eso aquí los derechos de los trabajadores con el decreto 538 o el decreto 523 que elimine el arancel de aduanas para materias primas o el decreto 568 del impuesto solidario de los servidores públicos, lo único que hace es profundizar las inequidades y desigualdades, pero los decretos no dicen cómo va a aportarle el capital y el empresariado de este país, que por lo menos en los últimos 2 años ha ganado más de, según algunas cifras, entre 14 y 17 billones de pesos, y resulta que ahora con donar unos millones de pesos o miles de millones de pesos van a expiar las culpas contaminadoras y depredadoras y van a quedar bien con Colombia, y resulta que eso no compensa un poco la idea de privatizaciones. ¿Qué se debería hacer? Y ya con esto voy cerrando, el tema central es, de nuevo, lo primero es superar estrechas visiones del ambiente. Ya indicaré cómo, desde nuestra visión, el ambiente no es más que el gran sistema globeta Tierra. Me preocupa que sigamos hablando de planeta Tierra. Parece ser que los europeos occidentales premodernos nos siguen diciendo el derecho de planeta como si la Tierra fuera plana. La naturaleza con mayúscula, la ecosfera, la biosfera, la madre Tierra, la Pachamama, como el sistema, el gran sistema compuesto por 2 grandes subsistemas, ecosistemas y sociales. Segundo, la idea de prevención y responsabilidad ambiental, porque deberíamos hacer mucho más de lo que estamos haciendo para prevenir en primer lugar el daño ambiental, y la pandemia es un daño ambiental, tanto a la salud humana como ecosistémica. Tercero, la idea de promover conocimiento útil y pertinente, porque creo que hay cierta academia sensible y pertinente que ha jugado un papel pertinente en los últimos 5 siglos, tratando de conocer, denunciar, proponer, sensibilizar y exigir estándares de protección mayores a los que la indignidad ha promovido. Otro elemento clave que me parece significativo es la idea de los derechos. En mi perspectiva, el profesor Mesa tiene una perspectiva de derechos ambientales desde mediados de los años 90, cuando empecé a trabajarlo en la Javeriana y en la Nacional, tanto en cursos de pregrado y de maestría, y es la necesidad de una nueva visión del mundo. Me preocupa incluso cómo la academia norteamericana y europea sigue siendo bastante ajena a este ejercicio. Ustedes deben saber que los franceses hace 2 años y medio formularon la idea del tercer gran pacto de derechos, que superara los 2 pactos de derechos. Aquí vinieron a hacer una presentación en el mes de agosto, septiembre del año 2017 y ya son casi 3 años. Y nos tocó decirles que, en primer lugar, la Constitución ecuatoriana y boliviana ya habían avanzado eso, y por supuesto desde una perspectiva integral constitucional colombiana y especialmente los jueces constitucionales en Colombia, pero especialmente los pueblos y sociedades tradicionales de Colombia y del mundo ya habían dicho eso: los derechos son todos los derechos y no solo unos poquitos. Y me preocupa que todavía los teóricos siguen enunciando algunos derechos y hablan de derechos ambientales solo enunciando los derechos de los seres humanos. Ya les diré cuál es ese sentido. Lo que pasa es que hay que avanzar en la idea de derechos ambientales desde la perspectiva ambiental en estricto sentido y no desde la perspectiva medioambiental como la enuncian algunos. Paso a las conclusiones de manera rápida. Les decía, no se requiere ser mago para saber lo que va a pasar. Yo creo que la indignidad ambiental va a persistir y además se va a incrementar para aquellos más débiles, que son la mayoría de la población del mundo. De los 7.700 millones de seres humanos, con gran pena unos cuantos morirán, pero los que quedan, la gran mayoría, van a seguir en la indignidad ambiental. ¿Por qué? Porque va a persistir un modelo hegemónico de mal desarrollo, agenciado incluso por Naciones Unidas, en particular desde los conceptos de codesarrollo, desarrollo sostenible y economía verde, las 3 grandes cumbres globales. A mí me encantan esas cumbres globales porque han dicho cosas sensatas, pero los conceptos, como no han servido, cada 20 años se cambian. El próximo será en el 2022,
Naciones Unidas tendrá que reunirse en algún lugar del mundo, seguramente lo será en China, dependiendo de cómo le vaya ahora con la pandemia, y para buscarle un concepto distinto a economía verde. ¿Por qué? Porque ni ecodesarrollo, ni desarrollo sostenible, ni economía verde sirven. ¿Por qué? Porque no son más que el tinte verde, teñir de verde un discurso hegemónico que de verde no tiene nada. Entonces, yo creo que son necesarios cambios en la naturaleza, en los ecosistemas y en el clima, sí, pero me preocupa es por qué no cambios en la cultura humana de los más depredadores, contaminadores y quienes más deterioran la naturaleza. Por lo tanto, concluyo que lo primero que hay que hacer es recordar la necesidad de nuevas relaciones e interacciones entre el ser humano consigo mismo, con otros seres humanos, con otras culturas y con los ecosistemas y con todos los humanos, independientemente del lugar donde estemos, porque no olviden la eclosión de nacionalismos o más preciso, pseudonacionalismos en tiempos de la pandemia ha mostrado la incapacidad incluso de la Unión Europea para mostrarse como un conjunto de Europa, sino es cada nación piensa y dice lo que quiere porque es justamente eso, es tratar de resolver por la versión negativa este conflicto grave asociado a la pandemia. Segundo, yo creo que hay que destacar lecciones aprendidas de lo que nos está dando a conocer la pandemia. Por ejemplo, creo que lo principal que está probado es cómo la visión liberal y neoliberal del mundo en los últimos 4 siglos no han sido capaces de construir una respuesta sensata y razonable para resolver crisis que aquejan a la humanidad. Justamente son los gestores de esas crisis, por lo tanto no lo están pensando en cómo resolverlo. Pero además hay ideas que me parecen un poco exageradas. La naturaleza, por supuesto, se recupera, eso lo sabemos desde hace siglos, cuando los seres humanos no están agrediendo los ecosistemas, pero los ecosistemas se recuperan. Commoner nos indicó en sus leyes informales de la naturaleza cómo la naturaleza sabe lo que hace. Pues la naturaleza hace lo que siempre ha sabido hacer desde hace miles de millones de años y nosotros somos el último segundo, del último minuto, de la última hora, de la última década, de la última centuria, del último milenio de la historia geológica de Globeta Tierra. Un tercer elemento clave es el papel de la academia. Yo creo, insisto en ello, son necesarias con ocasión de pandemia y pospandemia, sí que son necesarias las precisiones conceptuales y reconceptualizaciones. ¿Por qué? Porque me preocupa cómo todavía ciertos lugares de la academia dicen el derecho, en últimas dicen lo que es la vida y la muerte. Y la academia de corte eurocéntrico, usacéntrico y seguramente en el próximo futuro sinocéntrico, no lo hará en defensa de los derechos ambientales, sino en la defensa de los intereses de unos pocos. Por lo tanto, creo que hay que seguir defendiendo lo público, lo común, lo colectivo y lo diverso, desde un conocimiento útil y pertinente, porque me preocupan esas informaciones cerradas y preordenadas ideológicamente que no contribuyen a resolver la conflictividad ambiental. Por ejemplo, para mí está clarísimo, hay que reconocer la historia ambiental del mundo, porque esa es muy antigua. La historia ambiental del mundo tiene millones de años y la historia humana tiene apenas unos pocos millones de años y la historia ambiental del mundo no puede reducirse a la historia liberal del mundo. Y por supuesto, la historia del derecho ambiental sí que es más antigua de lo que algunos autores nos cuentan. Si uno lee a un estadounidense, dice que nació en 1969 y si es un europeo, dice que nació con la Cumbre de Estocolmo. Pero yo digo, el derecho ambiental existe desde que existe la cultura. Fácilmente puede tener más de 500.000 años la historia del derecho ambiental porque hace más de, diría yo, entre 250.000 y 500.000 años, el ser humano fue capaz de construir la primera regla de derecho ambiental que significó resolver el primer gran reto que se le presentó cuando empezó a ser depredador al convertirse en exitosamente cazador. Si hace 250.000 años el ser humano fue capaz de resolver ese conflicto ambiental, imposible que hoy 2020, con toda la tecnología que tenemos, con todo el conocimiento y con todos los seres humanos conectados a esta red en este momento no seamos capaces de pensar que se podía y que se debería hacer, con el apoyo, por supuesto, de otros que estarán en los laboratorios, en las clínicas atendiendo seres humanos y otros en los territorios atendiendo ecosistemas y conviviendo con ecosistemas, imposible que no seamos capaces de resolver este asunto. Pero me preocupa reducir la historia del derecho ambiental, como dicen algunos teóricos colombianos, a la ley 99 o a la Constitución, o que alguien dijo el derecho ambiental ayer. No creo en eso, es mucho más antiguo.
Cuarto, hay que avanzar a la creación de una teoría integral de los derechos. En mi perspectiva, esa teoría debe hablar de todos los derechos y no solo unos poquitos, y lo hace desde lo público, lo común, lo colectivo y lo diverso en la naturaleza y en la cultura, y lo hace desde inter, trans, multidisciplinarmente. Les invito a ser indisciplinados, especialmente quienes estudian derecho, a conectarse con otras disciplinas para poder decir algo interesante. Y no solo basarnos en derecho comparado externo, especialmente si es europeo, norteamericano, chino o japonés. Hay que hablar también del derecho comparado interno. En Colombia, sociedades de distinto carácter, especialmente las tradicionales, campesinas, étnicas y marginadas urbanas, pueden decir muchísimo, porque la ética dirá justamente algo distinto a como se ha visto en los últimos 4 siglos, la teoría liberal del derecho, que solamente piensa en lo privatístico, lo individualista, lo homogéneo o lo monodisciplinar. Esa teoría integral de los derechos, en mi perspectiva, no es más que la teoría de los derechos de los seres humanos y la teoría de los derechos de los ecosistemas y otros elementos de la naturaleza. Y en ello los principios ambientales que han sido dichos desde hace milenios y han sido, el Código de Hammurabi ya hablaba de uno de ellos, y cómo después, incluso en el siglo XVIII, XIX y XX y XXI, se siguen insistiendo. Pero destacaría en particular el principio de prevención del daño y el riesgo ambiental a lo que nos está sometiendo, el principio de responsabilidad, el principio de solidaridad, el principio de equidad, son interesantísimos, para decir el derecho de otra manera. ¿Para qué? Pues para hacer en la pospandemia, para hacer de manera distinta, para acceder de manera distinta a la naturaleza, para producir, consumir, desechar y vivir, incluso y especialmente en tiempos de pandemia, para resolver el siguiente gran conflicto ambiental. Porque una vez termine la pandemia, espero que el caos y la crisis climática no se desatiendan. El 31 de diciembre, el principal conflicto ambiental del mundo era el caos y la crisis climática. No solo el cambio climático, es un tipo en particular de transformación humana sobre el clima. No es, la Tierra ha tenido en los últimos 1.000 millones de años todos los cambios climáticos que ustedes imaginen, pero hoy lo que existe es el caos y la crisis climática. Y cierro mi teoría con estas 2 diapositivas. La primera, mi comprensión del ambiente, naturaleza, tierra, ecosfera, los 2 grandes subsistemas, los de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en íntima interacción. Y, por supuesto, enuncio la idea de algunos elementos teórico-metodológicos que les pueden servir para comprender cómo desde HIDCA trabajamos la idea de derechos ambientales y estado ambiental de derecho desde unos ejes metodológicos. Aquí hay 24. En HIDCA llevamos trabajando alrededor de 45, esta diapositiva hay que actualizarla. Y cierro con esta diapositiva de conclusiones 3 sobre la discusión central de 2 visiones del mundo totalmente confrontadas y enfrentadas. La primera, los ambientalismos y derechos ambientales, la cual defiendo y defendemos desde HIDCA, la hemos aprendido con pueblos y sociedades tradicionales desde lo que denominamos el ambientalismo popular, versus la visión medioambientalista del capitalismo y el capitaloceno. Y como ustedes verán en esa diapositiva, se muestran justamente los enfoques diferentes frente a una visión de la naturaleza como madre, maestra y sagrada. Está la visión del capitaloceno de cantera de materiales y botadero de desechos, a la prevención, la solidaridad y la salud ambiental, es decir, la salud humana y la salud ecosistémica, la contaminación, el control, la reparación, la enfermedad. Por eso no era gratuito lo que respondía Mario a una de esas preguntas. Nos dicen que con el caos y la crisis climática tenemos que ajustarnos, someternos, y entonces hay que adaptarse. Yo siempre digo pues, que se adapten los desadaptados, especialmente los que agencian el capitaloceno. Cierro con ello con una bibliografía que me parece pertinente y es, hay 2 autores que me gustan mucho. Yo a muchos de los amigos de esta red les envié La sopa de Wuhan porque hay una serie de pensamiento de los últimos 2 meses donde Agamben, Zizek, Han, y otras múltiples autoras, acabo de ver en este momento, Martha Nussbaum, etc., han dicho cosas muy interesantes. Incluso Ferrayol ha dicho cosas interesantes. Pero hay otro texto que me gusta mucho, que es el de Arnold sobre la naturaleza como problema histórico, el medio, la cultura y la expansión de Europa, y especialmente el de Crosby de imperialismo ecológico, la expansión biológica de Europa, una historia de la expansión biológica de Europa durante 1000 años, del año 900 al año 1900. Pueden leer La sociedad del cansancio de Han, pero destaco 3 textos que no podemos dejar de leer para comprender lo que está pasando y cómo enfrentar la pandemia, la pospandemia y el caos y la crisis climática. En particular, el primero, Hans Jonas y el principio de responsabilidad.
Acostumbro a decir en los cursos que yo ofrezco en las universidades sobre Derecho y Política Ambiental que nadie puede dejar de leer el texto de Principio de Responsabilidad de Jonas, pero también los textos de Barry Commoner, un biólogo y ecólogo estadounidense fascinante, quien en los 70 escribió este asunto, y por supuesto Elinor Ostrom y Vandana Shiva, dos mujeres sensacionales que la primer premio Nobel de Economía con el gobierno de los bienes comunes se opone a Harding y su famosa tragedia de los comunes, famosa por lo negativa y porque es parte de la teoría neoliberal del derecho, y por supuesto Vandana Shiva y el Manifiesto por una Democracia de la Tierra. Como ustedes ven, cierro con esta idea de cómo el profesor Mesa contrasta dos grandes enfoques teóricos, y como ustedes verán en la última parte de las conclusiones, por favor nos devolvemos a la diapositiva 21 y aquí cierro. En la diapositiva 21, por favor, se pueden leer en la siguiente, por favor, la 21. La siguiente donde está conclusiones 3. Exactamente. En el último renglón ustedes ven algunos autores ambientalistas y unos autores medioambientalistas. Entonces, frente a los medioambientalistas, Ginés de Sepúlveda en el siglo XVI, Locke en el siglo XVII, Hayek en el siglo XX, Harding en el siglo XX y la tragedia de los bienes comunes, Nozick en Anarquía de Estado de Utopía y la Escuela de Chicago son quienes están diciendo el derecho en el mundo en los últimos 5 siglos. Y yo los confronto y los contrasto contra Huellaza, mi mayor maestro que he tenido en el derecho, el cacique mayor Uva, pero el maestro Augusto Ángel, el maestro Augusto Carrizosa, mi maestro Francisco González, Barry Commoner, Martha Nussbaum, Hans Jonas, Edgar Morin, Elinor Ostrom, Susan George, Amartya Sen, Vandana Shiva, Martín Elier, entre otros. Les agradezco mucho, son ustedes muy gentiles y discúlpenme si me pasé unos minutos.